Hablaba de una carrera en la Universidad de Buenos Aires de la que se conoce bastante poco, se llama Ciencia de Datos. El que sí sabe de qué se trata es Carlos Palotti, a quien saludamos ahora. Hola Carlos, soy Nuria, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Será que estás muteado? Hola, sí, Ahora perdón, sí. buen día, tenía Perfecto, ¿cómo muteado, sí. andás? Bueno, contanos un Muy bien, poquito, muy bien. es esta carrera por la que se pregunta mucho en la Universidad de Buenos Aires, hablan de ella como una carrera con mucha salida laboral, pero se conoce poco. Bueno, sí, estamos hablando de una licenciatura en ciencia de datos que ha sacado la UBA, que en realidad viene a responder a una demanda que cada vez más frecuente de gente preparada en el análisis de analizar qué pasa con los miles de datos que se producen hoy día en cualquier tipo de sistema que está funcionando en hospitales, en bancos, en financieras o en, como sabemos, en los gobiernos, ¿no? Ujú. Y todos estos temas que hemos hablado alguna vez contigo, de inteligencia artificial, de big data, de analítica y que qué sé yo, de alguna manera necesitan gente que sepa qué hacer con esos datos. Es decir, Sí, nosotros tenemos, no sé, 44 millones de habitantes, una cosa así, en el RENAPER, con sus datos, su información y con cosas que hacen, y de alguna manera, digo, para dar un ejemplo, nada más, digo, ¿no? De alguna manera después tenemos que poder saber qué hacemos con los datos que generamos, con esos claro. datos históricos que vamos generando y de alguna manera inferir, por ejemplo, problemáticas que puedan existir. Y para todo esto hace falta conceptos de estadística, conceptos de matemática profunda y conceptos de analizar bases de datos, cosas que hace unos años era impensado, hoy empiezan a ser una demanda sostenida del ámbito privado, digamos, o del ámbito público, o sea, del sector productivo, llamémosle, pero por el otro lado no eran carreras que eran elegibles porque en muchos casos no tenían una gran inserción laboral, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y ahora demandada, ¿no? Claro. Em, ¿qué- Todas las empresas tienen, porque no es lo mismo que ciencia de datos que el análisis de datos que Big Data. No es lo mismo, ¿o sí? Bueno, está muy bien. Vamos por partes. En realidad la ciencia de datos es una especialidad bastante más grande donde, a ver, yo tomo grupos de datos, imaginemos las transacciones que hace un comercio o las transacciones bancarias que hace un banco, y algo tengo que hacer con eso. Es decir, históricamente esas transacciones lo que hacíamos era la archivábamos, la guardábamos para después poder ver, consultar nuestro estado de cuenta o que el banco pueda determinar a ver algún tipo de operación que realizamos. Pero hoy por hoy, si usamos esos datos, podemos hacer un análisis de los datos y a Mm, partir de eso nos puede dar determinados patrones de conducta y determinados resultados. ujú, Obviamente, la punta del iceberg de todo esto es la inteligencia artificial. Yo, si claro. no tengo información, no puedo hacer inteligencia artificial. A Ujú, partir de que yo sé algo, ahí empiezo a poder predecir, proyectar o lo que sea. ujú, Pero en particular, cada vez los sistemas se hacen con millones de datos y cada vez son más los datos y cada vez los tenemos que poder manejar de una manera más flexible. Por ejemplo, un banco hace millones de transacciones por día. Un banco grande hace miles de millones. Un sitio como Mercado Libre o Despegar o el que se le ocurra, hace miles de millones de transacciones por día. Y entonces eso puede usarse en beneficio de poder proyectar cuál es la mejor oferta que le podemos hacer, poder determinar patrones, inclusive podría determinar hasta en algunos casos, por ejemplo, ya, usando datos de los registros de las personas, enfermedades, vacunación que sea necesaria para poder determinar lugares donde se están produciendo determinadas pandemias, o a lo mejor no pandemias, pero por ejemplo más afección hacia la gripe o hacia la neumonía, qué sé yo. Y para eso hace falta data. ¿Sí? Uno de los grandes avances, para dar una idea de la aplicación práctica, es en la oncología. claro, ¿No? claro. El proceso oncológico, es decir, el cáncer, la cura del cáncer tiene que saber, es parte de la base de conocer qué está pasando y conocer qué está pasando en todo el mundo y qué cura tiene cada cáncer. Para aquellos que no somos especialistas en medicina, pero que algo hemos estudiado, sabemos que el cáncer es una enfermedad que tiene un nombre genérico, pero en realidad cada cáncer tiene su propia forma de generarse y de propagarse. Entonces, si yo puedo saber qué es lo que está pasando con determinado cáncer en determinado lugar
y eso tengo información de distintas partes del mundo, puedo ir infiriendo que lo mejor que puedo hacer es usar este tratamiento o aquel tratamiento, y para eso necesito la data, y para eso necesito analistas de datos, ¿sí? Bien. La verdad que había alguna carrera históricamente, como por ejemplo la de actuario. Si alguno Sí. fue a ciencias económicas, sabrá que hay contadores, economistas y actuarios. ¿Sigue Actuario era existiendo una actuario? figura rara, ¿perdón? ¿Sigue existiendo actuario? Sí, sigue existiendo y cada vez con más demanda, Ah, mira ¿sí? vos, Porque en porque hay realidad las pocos, empresas hay muy necesitan, pocos. Es hay muy una pocos y se carrera bastante necesitan. compleja, la verdad. Digo, compleja para los que nos dedicamos a las ciencias sociales. Eh, Uno ve a alguien que está haciendo Sí. actuario y te agarras la cabeza. Decís, ay, Dios mío. Bueno, exactamente, pero cada vez hay más. La buena noticia, si queremos, es que esa carrera viene teniendo una cantidad mayor de inscriptos que la que tenía. Creo que se ha multiplicado por 5, por 10 veces las Que no es lo mismo inscripciones. que los Y está muy bueno contadores. porque las empresas están demandando ese perfil de gente para hacer estos análisis. Claro, Imaginémonos, lo voy a dar con un ejemplo, que estamos en un portal de venta de pasajes, sí, para no decir una compañía que tenga oferta de eso, ¿no? Y en la venta de pasajes, cuando yo entro, hay un montón de información que ya se sabe porque está en algún lado de la red, que yo dejé, o porque entré en determinado sitio, o porque visité un día foto de Nueva York o de Calamuchita, no sé, y de alguna manera esa información está. Si ese portal tiene posibilidad de acceder a cierta parte de la información que es pública, digamos, no la que sea privada, porque evidentemente si no estaríamos fuera de la protección de los datos personales, pero vamos a suponer que yo tenga información pública, que yo la dejé solamente porque fui visitando esos lugares, fui recogiendo imágenes, podría más rápidamente ofrecerme paquetes, productos y saber de que yo no soy viaja por el mundo, sino que una vez cada tanto hago un viaje, inclusive con algún plan social o con alguna cosa, con un viaje de jubilado o lo que sea, o con mi familia, y entonces en función de eso seleccionar el mejor paquete de viaje que me pueden ofrecer y no tener que navegar en un mundo lleno de distintos datos. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos permanentemente siendo atendidos por portales, por chat, por sitios web, que ya saben toda esa información y nos la preparan de una mejor manera. En los medios, vos sabrás que en los medios, digamos, también hay mucho de inteligencia artificial y que lo que pasa es que de alguna manera también se filtra, a veces para bien y a veces no tanto, digamos, ¿no? La información orientada hacia tus gustos personales o hacia tus... Es decir, si vos sos una persona que mira más deporte que política, que mira política más de izquierda que de derecha o lo que sea, bueno, es probable que una inteligencia artificial o un análisis de los datos, de la Big Data, como vos me dijiste, infiera que a lo mejor a vos te interesa que yo te ponga en la portada más información de esta y menos de aquella. claro. Ahí entramos en un terreno de la sociología peligroso, si querés, Si digamos, está que es la bien o no, hasta segmentación dónde te y que metes, hasta vos dónde no es tengas. ético, ¿no? Exactamente, ahí podríamos entrar en un terreno ético, pero la verdad es que yo también quiero que de alguna manera cuando entro en un lugar, lo voy a hacer con un ejemplo diferente. Vos suponés, yo entro en un sector público, en una página de una administración, de una provincia, de un municipio o lo que sea para hacer una gestión. Yo la verdad que quisiera que ya mucha información de la que saben de mía ya me la hagan más rápido, que ya Claro, saben que yo soy una persona jubilada, que tiene un plan social, que no, que qué sé yo, y en función de eso me orienten. No claro, es lo mismo la forma, hasta te diría coloquial entre un sistema, para una persona que tiene un nivel educativo que otra persona que tiene otro por nivel educativo. supuesto. Entonces es mucho mejor que se modere, se mejore, se ponga más cerca de lo que la persona necesita, porque para lo que uno puede ser inteligible, para otro puede ser una tontera, digamos, Claro. ¿no? Entonces, todo Bueno, lo esto se hace cierto con es que análisis de datos. evidentemente de la forma que sea, cada vez estamos más rodeados de aquellos que analizan todos nuestros datos. En principio tiene como todo en la vida su costado positivo, lógicamente, y hay que cubrirse del otro costado, ¿no? De aquel que es un poco más peligroso. Mucha forma no hay de protegerse de eso, pero bueno.
Se supone que tal vez podemos mirar el vaso medio lleno, nos va a llegar la información que nosotros más podemos llegar a consumir, y por otra parte aquel que te la provee va a estar más, va a tener en parte su éxito más asegurado, que es vender, ¿no? Tal cual. Pero por otro lado, digamos, esas, si querés, vemos los costados más negativos de esto, digamos, la posibilidad de que realmente a mí me filtren cosas que yo no debería tener filtradas y que podría tener un universo más grande. Internet, por otra parte, es libre, yo siempre puedo seguir buscando, digamos, no es que me puedo quedar solamente con una visión y es tan fácil como segmentarme y no mostrarme el resto, porque Internet del resto está en algún lado. Pero lo que sí es cierto es que también es muy útil que tengamos una base, que tengamos análisis de los datos. Y esto es como, yo te digo, como el efecto del cáncer. Nadie quiere tener cáncer, pero mejor es que tengamos especialistas oncológicos que sepan muy bien detectar y poder determinar con certeza exactamente el tratamiento para mi tipo de cáncer específico que yo tengo y no otro, digamos, ¿no? Y que esto pueda estar compartiéndolo en distintas partes del mundo. Bueno, esto es lo mismo con los datos. Hay alguna parte que puede ser, digamos, un uso no santo, para decirlo de alguna manera, pero en realidad la mayor parte puede ser una cosa que realmente nos facilite la vida para todos. De Claro. una manera u otra, cada vez hace más falta hacer una analítica de los datos que se van generando, porque cualquier sistema, nosotros mismos, ahora cuando estamos hablando, estamos generando contenido. Y sí. Esos contenidos, esos datos, que finalmente se traducen en datos, esos datos pueden servir para algo. Es Claro. decir, por ejemplo, saber cuántas veces hablamos vos y yo de determinado tema y qué tono le dimos o qué tipo de, ¿cómo se llama?, de entonación o de formato, o hacia dónde fuimos cuando hablamos de tal tema. ¿Sí? Claro. Bueno, esa información de data es algo que viene creciendo demasiado, viene creciendo mucho, no demasiado, pero viene creciendo mucho, y hace falta especialistas en eso, Por digamos, en supuesto. análisis de datos. La verdad Tiene que que ver hay también una con la demanda fuerte, optimización, ¿no? se El está análisis se activado, hace también a la por tomar optimización. más personas con esta especialidad y más necesidad, ¿no? Carlos, te mando un saludo grande. Gracias por este contacto. Gracias a vos, buenos días. Adiós, hasta luego. Carlos Palotti, especialista en tecnología, pasando por Canale. Hacemos una breve pausa, ya venimos, no se vaya.